¿Empezamos, Juanca? Sí, yo creo que sí. Bienvenidos a todos, buenas noches. Vamos a iniciar nuestro tercer taller de Golf Feliz. No sé si el doctor Vaquero quiera decir algunas palabras o arrancamos de una vez con Sandrita y Alex. Y el Y el doctor doctor Vaquero va a Vaquero. ser súper participante hoy. Mejor dicho, buenísimo. Eso sí Bueno, que es una buena oportunidad que lo conozcan y sepan cómo sabe este señor de este tema. bueno, gracias Juan Carlos, gracias Sandra y Alexandra, Karen, a todo el equipo de la federación. Bueno, sí, esta es otro contacto, otro espacio más de contacto dentro de todo este gran programa que se ha creado en la Federación Colombiana de Golf, arropado en ese gran paraguas que juegue Golf Feliz o Golf, juegue con equilibrio, juegue Golf Feliz, pero que finalmente detrás de estos nombres son rimbombantes que llaman la atención, pues lo que pretendemos en la federación y particularmente en la división junior es que la práctica del deporte, del golf, se convierta en una herramienta que ayude a formar de manera integral a nuestros niños y que además se convierta en un espacio donde se pueda crecer como persona, como individuo, como ciudadano, disfrutándolo, o sea, sí, aceptando que hay una competencia, aceptando que hay unos retos técnicos sobre los cuales se debe trabajar, aceptando que hay torneos que se deben ganar, torneos que se deben participar, pero siempre teniendo presente o como primer gran objetivo que el niño haga esto de una manera placentera, que lo disfrute y que sean realmente espacios muy, digamos, que favorezcan la unión entre los diferentes miembros de la familia. Entonces, eso básicamente es como el gran marco conceptual de este programa. Y para el día de hoy, con Sandra y con Alexandra, vamos a tratar un tema particularmente interesante que además hemos empleado un tiempo en prepararlo, que básicamente va a girar alrededor de esos mitos, de esas leyendas que vamos construyendo por transmisión oral y que de alguna manera terminamos imponiendo durante la práctica del deporte de nuestros hijos, nuestros pequeños, imponiéndole cargas a ellos que realmente los hacen, digamos, cada vez más difícil de poder sacar adelante. Para los que no me conocen, mi nombre es Hernando Vaquero Latorre, yo soy médico, pediatra, neonatólogo, formo parte de la Junta Directiva de la Federación Colombiana de Golf en este periodo que está o que termina el próximo año. Y trabajo bajo el liderazgo, por supuesto, en la presidencia del doctor Camilo Sánchez y en la división junior bajo el liderazgo del doctor Fabio Villamizar, que es la persona que ha tenido a su cargo y que la responsabilidad de sacar adelante este proyecto y de poder transformar la práctica del golf infantil, prejuvenil y juvenil en Colombia durante este tiempo en el cual hemos interactuado en la Junta Directiva. Gracias, Andrea, Karen, Carlos, Juan Carlos y todo el personal de la Federación por hacer posible estos espacios y por ayudarnos tecnológicamente a que ello suceda. Sandra y Alexandra, sigan ustedes, por favor. Perfecto, buenísimo. Entonces, pues con este saludo voy a empezar a compartir. Si me dan permiso, ya envié la solicitud. Listo. Ok, espere. Ya, listo. A ver, ahí están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, señora. Perfecto. Entonces, pues hemos preparado 9 mitos, mitos en lo médico que tienen que tocan mucho también la parte física y en lo mental. Y los hemos llamado mitos porque son aspectos que tanto el doctor Vaquero en su experiencia como médico, como golfista y papá de golfistas, y nosotras como psicólogas del deporte trabajando con golfistas, hemos encontrado que se dan específicamente en el golf. Y entre mejor sea nuestro conocimiento para derrumbar esos mitos y para aprender de este apoyo que nos dan las ciencias aplicadas al deporte, pues mejor y más felizmente vamos a poder jugar golf. Entonces, vamos a ir haciendo uno y uno y esperamos que sea muy sencillo, muy comprensible para ustedes y muy interactivo. Entonces, estos son los mitos de las ciencias aplicadas a la formación del golfista, lo que pensamos que como padres ustedes deben saber. Y arranca el doctor Hernando. Bueno, muchas gracias, Sandra. Realmente, como Sandra lo notaba, pues existen muchos mitos, hay un montón de información que hacemos transmisión oral de ellas, los que hemos jugado golf, los que nuestros padres jugaron golf y que nosotros tuvimos hijos, que hemos ido como transmitiendo de generación en generación.
algún papá que jugaba, que tuvo un hijo exitoso y tal, y esto va llegando a nuestros niños. Entonces vamos construyendo cosas y el primero sobre el cual que quiero remarcar en la noche de hoy, Sandra, si pones la siguiente, por favor, es que la falta de sueño no afecta el rendimiento deportivo en el golf, porque pues, seguramente se nos ha dicho que los torneos de golf, particularmente los que tienen alguna connotación social, pues se va de viaje, se va a un torneo en Estados Unidos, se compite aquí en otra ciudad en Colombia, los niños van, qué rico que los niños se queden hablando, jugando en la piscina hasta tarde, qué bueno que se queden en el lobby compartiendo con sus compañeritos y se va extendiendo la hora en la cual ellos se tienen que acostar, pero nos parece interesante que ellos conozcan gente, que ellos se relacionen, que permanezcan metidos en las pantallas hasta altas horas de la noche y resulta que de alguna manera pues existe la idea, que se ha hecho a través del tiempo, que como el golf no tiene una gran exigencia física aparentemente en términos de acción, de potencia, en términos de resistencia, pues no importa que el niño no duerma, que disfrute, porque los torneos, los paseos para jugar torneos, también es para que el niño haga otras actividades. Entonces, cuando empezamos a sumar las horas en las cuales los niños duermen durante los torneos, y además tenemos que aceptar que están en otras casas, están en hoteles, tienen ruidos permanentes, son otras habitaciones, otras camas sobre las cuales descansan. Esos periodos de recuperación no se dan y empiezan a cortarse. Esto es una gráfica de mucha información que existe en Internet, donde esquemáticamente lo que se muestra es el número de horas y el tiempo, el tiempo, perdón, en horas que el niño descansa o que el niño somete o el jugador de golf se somete a una recuperación y cómo esto puede afectar su rendimiento. Entonces, si ustedes alcanzan a notar, por ejemplo, entre las 4 y las 6 horas de sueño, es un periodo demasiado corto y ese periodo demasiado corto hace que el niño disminuya la capacidad de atención y la concentración. Y algunas de sus reacciones corporales, físicas, van a ser mucho más lentas. Y vemos también en la gráfica cómo entre las 6 y las 8 horas ya se van a ver comprometidas de sueño, algunas cosas menores, pero igual va a tener un compromiso. Y el tiempo de recuperación que un golfista debería tener para poder obtener todo su potencial de rendimiento durante la práctica deportiva debería estar idealmente entre las 8 y las 10 horas. Yo sé que 10 horas nos parece mucho, pero cuando vemos todo lo que sucede en esas cabecitas durante la competencia, pues entendemos que no solamente el agotamiento es físico, que el agotamiento también es mental. Y ese sueño sirve para que el niño se descargue de todas esas emociones que se ha cargado durante el periodo precompetitivo, o sea, la preparación del torneo, las rondas de práctica o durante las rondas de competencia. Siguiente, Sandra. Gracias. Y si vemos, esto no solamente es algo que está particularmente enfocado en los niños, porque está muy bien descrito en los profesionales. De hecho, esta imagen nos pareció bastante curiosa para colocarlo, donde dice que realmente el reto más grande que podría enfrentar un golfista del tour profesional ahora es que tenga una buena noche de sueño. Y existen muchos reportes en la literatura especializada donde dan cuenta de cómo un golfista profesional, cuando no logra dormir, su rendimiento se ve afectado. Esto me pareció espectacular. Este Justin Thomas, como él explicó durante, digamos, el año 2022, cuando ganó el PGA Championship, cómo él se pudo documentar a través de los datos que tenían estas aplicaciones en estos dispositivos, los periodos del torneo, tuvo recuperación en zonas verdes. O sea, realmente él pudo dormir muy bien esas noches. Y lo que decía el artículo era que a partir de ese tipo de sueño que permite la recuperación, él puede reaccionar frente a los retos de la competencia de una manera más adecuada. Entonces, así como sabemos, porque lo sabemos en la vida diaria, lo sabemos en el resto de actividades, el no tener una buena noche de descanso se afectan algunas capacidades cognitivas, por lo menos en temas de educación, rendimiento frente a pruebas escritas, pues sucede lo mismo en el golf. Si los niños, particularmente enfocados en el tema que hoy nos convoca, no tienen unas buenas noches de sueño durante los torneos, su rendimiento se va a ver afectado. Y esto lo digo particularmente, insisto, para repetir la idea al comienzo, porque durante los torneos tenemos también a creer que los niños tienen que aprovechar y obviamente pues sí que lo deben hacer, pero durante los periodos que estén perfectamente estipulados para esto. Vemos en competencias internacionales como, por ejemplo,
suele ser moda, suele ser muy, digamos, muy del día a día que los niños trasnochen pasándose de habitaciones en habitaciones o que se queden hablando en los lobbies. Cuando no logra, repito, superar estas 8 horas de sueño reparador, su rendimiento el día siguiente de la competencia se puede ver afectado. Entonces, sueño, buena calidad de sueño es igual necesariamente una mejor probabilidad de rendimiento en los días de competencia. Es importante que se respeten los periodos de sueño de los niños durante los periodos precompetitivos y los periodos competitivos. Siguiente, Sánchez. Doctor Vaquero, y para todos nosotras nos han llegado también ciertos recursos de universidades en Estados Unidos que han hecho estudios donde esa carencia de sueño y de exposición a las pantallas entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, lo que está afectando también es precisamente en salud mental. Que se ha encontrado que la luz que emite las pantallas, llámese computador, televisor, cualquier cosa de esa, está generando depresión. Entonces, importante pues como complementar porque pues eso nos compete no solamente con nuestros golfistas, nuestros niños, nuestros pros, sino también para nosotros como adultos, ¿no? Que somos el ejemplo, pero que también nos está llevando como a algo más profundo que es ese tema de la depresión. Perfecto. Tenemos entonces un primer mito y recuerden que si hay preguntas pueden ponerlas por el chat, anotarlas para que al final también podamos participar y resolver. Para el segundo mito les voy a pedir un favor y es que apenas vean la diapositiva, completen la frase. Vamos a ver, y este mito tiene que ver con lo mental y es, árbol que nace torcido. Nunca su tronco endereza. Nunca su tronco endereza, jamás su rama endereza, ¿de acuerdo? ¿Y por qué pusimos esto como un mito psicológico? Porque a veces encontramos entrenadores, papás o hasta los mismos atletas que nos dicen, Sandra, Alex, mi hijo es así, este niño es así, yo soy así, yo ya no tengo arreglo. Yo nací sin confianza y sin confianza me quedé. Yo soy desordenado y desordenado me quedé. Yo sufro de angustia, sufro de ansiedad y ya, así voy a morir. Y eso no es cierto en la psicología, ¿de verdad? Entonces, si yo veo un árbol como este que está ahí en la playa, veo que está empezando a torcerse, ¿qué hago? Pongo un tutor, ¿cierto? Que lo ayude a crecer mejor. Y esos somos precisamente los profesionales, los padres, las personas que estamos alrededor de ese deportista, de ese golfista, y que hemos hablado en las conferencias anteriores sobre algunas herramientas que tenemos que usar para orientar ese crecimiento. Pero además de eso, ¿por qué decimos que esto es un mito? Porque el carácter, los comportamientos, pero especialmente las habilidades mentales específicas para el rendimiento y el éxito y la felicidad en el deporte, todas son entrenables. Por eso en psicología se habla del entrenamiento mental. Si no creyéramos que son entrenables, diríamos, pues sí, así nació, así se quedó, pero no es cierto. Las habilidades mentales, mis pensamientos, mis emociones, yo los puedo trabajar y yo los puedo cambiar. Ahora, muchas veces también sucede que solo nos quedamos mirando el, el árbol que está torcido, ¿no? O sea, o lo torcido que tiene ese árbol y perdemos de vista el resto de su belleza, como pasa en esta foto. Hay una palmera que está torcida, pero hay un montón de cosas lindas. Y ese es como el otro aprendizaje alrededor de este mito. Y es que a veces lo que hacemos es etiquetar, poner una etiqueta sobre el golfista. Este es el mal geniado, este es el desordenado, este es el grosero, este es el lento en el campo, ¿no? Y le ponemos una etiqueta y no vemos tampoco el resto de su belleza. Entonces, ¿qué pasa con este mito? Lo bueno de este mito es que
para eso existen las habilidades mentales. Se puede entrenar. A nosotras principalmente nos gusta que desde muy pequeños comiencen a entrenar esas habilidades, pero eso no quiere decir que cuando si yo ya tengo 17, 18 o el hijo tiene 17, 18 o ya es adulto, no las pueda entrenar. Esa es la importancia y por eso en conferencias anteriores y a los niños les hemos dado esas herramientas para que puedan ir fortaleciendo su mente y puedan ir desarrollando habilidades que los lleven a una fortaleza mental, tanto para el juego como para la vida. Es muy importante no poner etiquetas. Porque las etiquetas no solo te marcan, las etiquetas hacen que el niño y que el golfista crea en la etiqueta y se quede con la etiqueta. Y las etiquetas también generan algo que en psicología se llama el efecto Pigmalión. Es decir, si yo creo que esta persona, por ejemplo, es grosera o es mal geniada, yo eso es lo que voy a provocar en esa persona y eso es lo único que yo voy a hacer. Entonces, muy importante frente a este mito, evitar las etiquetas y entender. Que que podemos cambiar esos esquemas, mejorar el rendimiento. Por eso tenemos que cuidar también y los niños deben tener esa capacidad de saber diferenciar en lo que le dice un par, porque a veces los mismos niños son los que más puyan a los otros. Ah, es que usted como es un lento. Ah, es que usted como entrena y entrena y siempre pierde y juega mal. Entonces hay que desarrollar en los niños, en cada uno de sus hijos, esas habilidades y saber que las podemos entrenar. Eso va a hacer que se fortalezca él como persona y su rendimiento va a estar mucho mejor en el campo. O hay una etiqueta que hemos visto mucho últimamente en deporte y entre los niños, y son los niños los que más a veces se molestan con ese poner etiqueta en los demás. Me contaba Alex que ayer un atleta le dijo a otro de ella, te voy a empezar a ganar y no vayas a empezar a llorar, ¿no? Y el otro niño empezó a llorar. ¿Por Sí, qué? Porque es el, comillas, llorón, ¿no? Entonces, importantísimo entender que cuando detectamos comportamientos que sabemos que no están haciendo felices a nuestros hijos, a nuestros golfistas, pues empezar a trabajar en ellos, a darles apoyo y entender que siempre, siempre puedo mejorar. sí, y sabes también en eso de las etiquetas, porque hablando de este chiquito, él sabe que llora. Y hasta su hermano le dice, pero es que como tú no haces sino llorar, entonces es cuando veamos que nuestro hijo o nuestra hija se está poniendo una etiqueta, hey, no, no, eso no eres tú, porque el primero que comienza a creérselo es el niño. Y acuérdense que les hemos dicho, si lo cree, es Lo real. crea. Así es. Y es real porque es lo que está proyectando. Pues entonces, Perfecto. Vamos con el tercer mito, doctor Vaquero. Gracias. Este mito tiene que ver con lo que pues, algunos padres que hemos jugado golf o que jugamos golf, pues transmitimos a nuestros hijos. Oye, en el golf, con que estires, digamos, nada más con que hagas estáticamente, o sea, con que hagas un par de flexiones o con que cruces tu brazo por delante del tórax o lo levantes por encima de tus hombros, con eso va a ser suficiente. O sea, tienes que estirar estáticamente antes de ir a jugar. Porque claro, los adultos llegamos a jugar y llegamos sin tiempo, corriendo, venimos de la oficina, del consultorio, tenemos que cumplir el titán y llegamos directamente a pegarle a la bola, hacemos un par de movimientos, repito, estáticamente, o sea que no tienen nada que ver con la parte dinámica del swing y salimos a jugar. Y creemos de verdad que eso es digamos, un estándar de cuidado, eso es un buen producto e intentamos que nuestros hijos hagan lo mismo, o sea, no los llevamos con el debido tiempo de anticipación para que ellos puedan hacer toda su rutina de calentamiento antes de empezar en competencia, porque con que hagan algo de estiramiento eso va a ser suficiente. Pues aquí les quiero contar que esto no solamente es un mito que hay que destruir, un paradigma que hay que romper, sino que con esto podríamos hacerle mucho daño a nuestros jóvenes jugadores. Porque el golf, al ser un deporte que se caracteriza por unos movimientos, ¿verdad?, que son muy particulares dentro de las ciencias deportivas, que tienen que ser hechos con el concurso de un gran número de músculos, pero además en forma muy rápida, necesita realizar estiramientos dinámicos. Y esos estiramientos dinámicos
solo se consigue tirando pelotas o haciendo movimientos que vayan necesariamente a poner en actividad estos músculos, que son luego los músculos que van a estar durante el swing. Entonces, el mito que hay que romper es que podemos llegar directamente del carro al pie del uno, hacer dos estiramientos y salir a jugar. No, eso es falso, eso puede hacerle mucho daño. Necesitamos llevarlos con el suficiente tiempo para que ellos repitan los movimientos varias veces. Ahí ven algunas imágenes de cómo se debe hacer este tipo de cosas, inicialmente sin el equipo de golf, o sea, sin los tacos, sin las pelotas, pero son equipos que tienen que tener movimiento que semejen el swing para poder calentar el niño, para poder calentar sus grupos musculares y que queden activados para entrar a la conferencia. Lo que está a la derecha es simplemente eso que dice Dynamic Golfers, realmente es una aplicación, pues hay muchas comercialmente. Esto es algo que lo traje simplemente como una imagen de apoyo, pero existen muchas aplicaciones, hay muchísimos desarrollos en páginas, hay cosas completamente gratuitas donde se puede generar una rutina de estiramiento dinámico para los niños, que no les hagan daño, que no los forcen, pero que sí los preparen de alguna manera para enfrentar el reto del día de la competencia o del día de la ronda de práctica o su rutina diaria durante los entrenamientos normales. Entonces, destruir este mito. Se necesita estirar para poder entrar a jugar, para poder desarrollar todo el potencial, insisto, de los jugadores, y ese estiramiento se tiene que hacer de forma dinámica, o sea, replicando los movimientos que se van a hacer durante el swing. Buenísimo y súper importante y súper mito, porque los ve uno estirando muy poquito, ¿verdad? Ok, vamos al siguiente mito, a nuestro cuarto mito. Ay, espérenme aquí que no pasó. ¿Qué pasó? Ya. ¿Qué es este, Alex? El psicólogo solo trabaja con los deportistas que tienen problemas. Pregunta, ¿quién de ustedes, si nos levantan la mano o nos ponen algo ahí en el chat, ha ido al psicólogo? En nuestro medio, en Colombia, esa pregunta causa como cierta, la persona dice, no, no, yo no voy a decir que fui al psicólogo porque entonces yo tengo problemas o quién sabe qué van a pensar de mí. Si estuviéramos en la Argentina, esto sería súper normal. No hay un niño, no hay un argentino difícilmente que no haya pasado por psicoanálisis. Sí. ¿De acuerdo? Es una cultura que es diferente. La frase que tenemos allá abajo, el que está loco es aquel, es una frase que típicamente cuando Alex o yo llegamos a un grupo a trabajar, y explicamos o nos presentan, miren, ellas son psicólogas, alguien del grupo dice, Sandra, Alex, trabajen con ese que es el que está loco, trabajen con ese que es el que tiene problemas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que romper este mito? Porque nosotros lo que hacemos es trabajar para mejorar el rendimiento y prevenir problemas, ayudando a que ellos desarrollen habilidades como la motivación, la autoconfianza, la resiliencia, la tolerancia a la frustración, que es tan clave. Esas habilidades son las que tenemos que desarrollar, pero tenemos que desde el principio, como les decía Sandra, que no sea ir al psicólogo es, ay, es que tú eres como tan problemático, te voy a llevar al psicólogo y chan, el trabajo del psicólogo ya quedó muerto porque ya el niño dice, claro, yo soy el problemático y como No te muevas generalmente, las manos. sí, y como generalmente en el colegio No. mandamos al niño al psicólogo, Eso entonces, sí, lo ese, vamos a decir en el siguiente ese- mito. Pero miren, una cosa muy importante es que si entendimos que las habilidades mentales se entrenan y que trabajamos para ser fuertes mentalmente, ser felices y desarrollar habilidades, pues realmente, aunque yo crea que tengo fortaleza mental además, yo debería seguir entrenando y podría seguir mejorando mi fortaleza mental y entender que no trabajamos con los deportistas porque tengan problemas. Entender que el psicólogo trabaja con el atleta es para ayudarle a seguir siendo más fuerte desde lo mental. Nuestro quinto mito. Este es, digamos, algo que alguna vez lo viví como padre de golfistas, y es que íbamos a la competencia y se encontraba uno con otros papás y le decía, oye, ¿qué le pasó
A Pedro, ¿qué le pasó ayer? Imagínate que se está quejando de la mano, eso no tiene nada. Se está quejando simplemente por quejarse, porque ¿quién se va a lesionar en golf? O se está quejando de la espalda o del hombro, no tiene nada, es simplemente para poder justificar que no se concentró, que claro, porque no estuvo atento a la libreta de anotaciones, claro, porque no estuvo atento hacia dónde iba el viento, entonces mira, jugó mal y ahora como justificación, pues dice que es que le duele la mano o que tiene algún tipo de lesión. Esto es un mito, porque en el golf no solamente los jugadores se lesionan o nos lesionamos, sino que sucede con bastante más frecuencia de los que nos gusta aceptar. Esto es una publicación de este año, donde básicamente lo que traigo acá es los sitios en los cuales puede aparecer las lesiones en un golfista. Entonces miren cómo el tema va desde el dolor de espalda hasta lesiones en la muñeca, ¿verdad? Por supuesto, pasando por las más severas, que son las de codo y las de rodilla. Bueno, entonces esto sucede y sucede desde edades tan tempranas como los 9, 10 años, cuando empieza la práctica del deporte de manera competitiva, al menos en nuestro país, y nosotros no preparamos a ese niño para la competencia, y mucho más importante aún cuando empiezan a aparecer los primeros síntomas de lesiones que pueden dar por estrés muscular o que puede dar por estiramiento excesivo de un tendón o por un mal golpe que está lesionando la articulación, no atendemos esos primeros síntomas e insistimos en que el niño siga practicando, el niño siga compitiendo o siga desarrollando sus actividades deportivas sin que sea intervenido de manera precoz. Esto no se alcanza a ver muy bien, no sé por qué nos quedó algo borroso, Sandra, pero básicamente es una diferencia entre los tipos de lesiones que pueden ocurrir en un jugador profesional y en un jugador amateur. Y miren cómo claramente en nosotros, los amateurs, lo más frecuente es que tengamos lesiones de espalda, o sea, dolores de espalda. Entonces, cuando nosotros tenemos jóvenes deportistas que empiezan a manifestar síntomas de dolores de espalda, tenemos que atender esos primeros síntomas, porque la frecuencia nos está indicando que en los golfistas amateurs es la principal causa de lesión, cosa diferente para lo que sucede en los profesionales, como pues aparecen otras causas, las muñecas, por ejemplo, se lesionan con mucho más frecuencia que el tema del dolor de espalda. Entonces, el mito que hay que destruir es que el golf, la práctica del deporte, del golf como deporte, sí puede generar algún tipo de lesión. Y cuando estas manifestaciones o estos síntomas empiecen a expresarse, debemos atenderlas, porque de no ser atendidas podemos empezar a incurrir en algún tipo de patología más severa o incluso lesiones crónicas que van a complicar luego la práctica deportiva en edades posteriores de la vida. Entonces tenemos que entender, tenemos que romper el mito de que el golf, repito, sí puede generar algún tipo de traumatismo y algún tipo de lesión, Sandra y Alex. Perfecto, buenísimo. Y muy de la mano con el mito mental anterior está este, que es lo que hemos llamado el mago sin magia. El mago sin magia es un título de un libro muy viejo de una psicóloga italiana que se llama Mara Selvini, que habla de lo que es la posición, el rol del psicólogo en el colegio. A ver, álcenme la mano ahí. ¿Qué papá, a quién de ustedes lo mandaron al psicólogo en el colegio? A mí no, pero a Alexandra sí. ¿Y quién va al psicólogo en el colegio? Porque te, El que se porta mal, el que le va mal en el colegio, se portó mal, se portó el que mal. no deja hacer clase. ¿Cierto? Entonces, como que por eso es que entendemos que, si yo tengo problemas, voy al psicólogo. Y como yo no quiero ser etiquetado como la persona con problemas, pues prefiero que no me manden allá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando en el colegio, es lo que dice Mara Selvini, mandan al niño al psicólogo, pues la maestra y el resto del contexto dice, ok, que el psicólogo allá resuelva, ¿no? Y mire a ver cómo soluciona, cómo le cambia la cabeza a ese niño. Y los demás nos desentendemos del problema. Es como que estamos esperando que del sombrero saquemos una solución y ojalá con poquitas sesiones se solucione este problema. Entonces, esto es un mito. ¿Por qué?
porque de verdad una solución mágica no existe. Ya quisiéramos nosotras tener una varita mágica y tocarle así, ¡tin!, la cabeza al niño y que ya inmediatamente se calmara, no volviera a tener ningún problema, pero eso no es así. Somos todos, somos un conjunto, somos un team, somos un equipo que está con nuestro atleta para poder entre todos ayudarlo a salir adelante, a poder que esas habilidades mentales las desarrolle, no solamente una persona, no es como que llevémosle el problema ya y que el psicólogo mire a ver cómo resuelva y yo sigo haciendo lo que tengo que hacer, porque muchas veces, y lo digo yo no solo como psicóloga, sino como madre, que muchas veces uno en casa no hace lo que tiene que hacer. Entonces ahí por eso es que hay que ir de la mano todos. También es entender que el entrenamiento mental y el cambio comportamental son un proceso, ¿no? Y muchas veces a nosotras nos preguntan, Sandra, Alex, y entonces, ¿como cuántas sesiones tenemos que hacer? ¿Será que con tres ya? Y uno dice, yo le digo a los papás siempre, yo empiezo contigo y hasta que te retires del golf o me eches, terminamos. Porque el entrenamiento mental, el crecimiento en fortaleza mental es de todo el tiempo. Tú no buscas al profesor de golf para decirle, ¿será que con dos, tres entrenamientos yo ya le voy a pegar 300 al driver? No. Sabes incluso que cuando logras un objetivo, tú sigues entrenando y es lo mismo en lo mental. No somos magas, no tenemos una magia, sí tenemos unas grandes herramientas y un conocimiento que requieren entrenamiento, que requieren acción y que requieren que todo el contexto esté precisamente implicado en el deporte. El entrenador, los coaches, los papás y todas las personas que estamos alrededor del atleta. Doctor Hernando. Ay, estás sin micrófono. Perdón. Este mito es nuevamente, o sea, pensamos que el golf es una actividad que no requiere mucho esfuerzo, no requiere mucha preparación cardiovascular. En el caso de los niños, por ejemplo, que no necesitamos entender un poco de cómo funciona su ritmo de crecimiento, o de que no funcione incluso su sistema inmune, pensando en el tema de las alergias. Entonces, el mito aquí es que uno, digamos, el niño, no importa lo que tenga de condición de base, él puede jugar golf sin que tenga una valoración médica. Pues hoy en día hay suficiente evidencia que muestra de que la práctica en general de cualquier deporte o cualquier actividad física en los niños necesita, para poder obtener todo el beneficio que de ella se puede desprender, una valoración médica, ¿verdad? Y para el golf, pues también esto es cierto. Entonces, miren, por ejemplo, nosotros decimos, no, pero es que el golf, eso no tiene mucha demanda metabólica. Entonces, miren esa grafiquita donde aparece un icono jugando fútbol y hay otro por ahí haciendo un swing de golf y tal. Entonces, miren, jugar un partido de fútbol intenso, digamos que en una escala de 0 a 10, podríamos hablar que tiene 10 para en ritmo metabólico o demanda metabólica equivalente. Empujar, jugar golf caminando y empujando un carrito, empujando la talega, más o menos tiene 5,3 de demanda metabólica, o sea, la mitad de un partido intenso de fútbol. O sea que realmente sí es una actividad que demanda metabólicamente alguna exigencia para el cuerpo de esos niños. Y necesitamos prepararlos. Y la forma de prepararlos, y esto es algo de la Organización Mundial de la Salud que habla concretamente del golf y de la actividad física en niños, la forma de prepararlos es preparando su mente, por eso estamos trabajando todo este gran grupo de charlas y de conferencias, pero también preparándolo a partir de las condiciones de salud que nosotros conocemos tienen nuestros hijos. Un ejemplo concreto, si el niño, por ejemplo, es alérgico, si ustedes viven en climas donde existe la posibilidad de que durante ciertas épocas del año tengan una mayor concentración de polen, por ejemplo, de alérgenos en el ambiente, ese niño, cuando vaya a competir o a practicar el golf, tiene que hacerlo en horas donde nosotros pues, podamos adaptar su estado inmunológico, su estado de alergia a lo que aparezca ambientalmente. Porque si no lo hacemos, si no podemos cazar esta valoración médica para la competencia, pues seguramente vamos a ver comprometido su rendimiento y vamos a obtener cosas que no estamos buscando y es que el niño se nos pueda frustrar.
Niños, por ejemplo, cuando entran en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, cuando empiezan a tener todo este influjo hormonal y empieza a cambiar su cuerpo, esto va a ser, no sé, digamos, poner un ejemplo muy banal, que empiecen a tener acné, que empiecen a tener erupciones cutáneas. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, dentro de toda esta valoración médica, cómo esa piel puede ser protegida durante la práctica del golf, la exposición al sol y el uso de los bloqueadores. Entonces tenemos que conocer la salud de manera integral de nuestros pequeños golfistas para poder obtener a partir de esa información estrategias y acciones, implementar acciones adecuadas para poder obtener, insisto, el disfrute y el mejor rendimiento durante las competencias o durante las actividades diarias de su práctica del golf. Importante, importante también, obviamente ya en un área mucho más extrema, pues, del espectro de enfermedades, si el niño sufre de alguna condición crónica moderada o severa, como una patología pulmonar, por ejemplo, una fibrosis quística, una fibrosis pulmonar, o sea, algún tipo de cosas más complejas, o alguna enfermedad cardiovascular, algún soplo, alguna cardiomiopatía, pues tenemos que conocerla, el niño tiene que ser valorado porque el niño puede hacer deporte, pero tenemos que encontrar la forma precisa de adaptarlo para que esa práctica deportiva genere beneficios y en ningún momento pues se convierta en algo que pueda generar factores de riesgo para la patología preexistente del niño. Entonces, clave, acá el mito a derrumbar es que un niño que practica el golf como un deporte competitivo, tiene que tener una valoración médica de manera integral, entendiendo la parte médica de manera integral como un ser biopsicosocial. O sea, lo ideal es que tenga una valoración psicológica, una valoración por nutricionista, una valoración por terapia física y por supuesto la valoración de su pediatra o de su médico tratante. Adelante, Sandra. Buenísimo. Muy bien, llegamos al último mito que escogimos desde lo mental. Y Y es, es espérense, que no me pasó ya. el psicólogo solo para la preparación. Es que Sandra, Alex, nos estamos preparando para el Nacional Infantil. Y entonces comenzamos desde febrero, trabaje, 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 trabaje. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la competencia ya no hay psicólogo. Sí. ¿No? Entonces, como que en la competencia pensamos que, pues, el psicólogo no es tan importante. Y quiero decirles, esto no es en el golf un mito, esto es un mito en el deporte del país. Colombia llevó a Juegos Olímpicos ciento y algo de atletas y un psicólogo. Nosotras estuvimos en Juegos Centroamericanos y del Caribe el año pasado y los anteriores también con El Salvador, con un cuarto de la cantidad de atletas que lleva Colombia y nosotras somos dos psicólogas para ese cuarto. ¿Y Colombia lleva uno o no lleva? Porque esta es una lucha que hemos dado desde el año 94, porque fui parte de la Comisión Médica del Comité Olímpico desde esa época, ¿no? Siempre haciendo ver que el entrenamiento mental, por supuesto, es muy importante en el proceso de preparación, pero en la competencia hay muchas cosas que se pueden hacer. Esa intervención que hacemos ahí en competencia puede marcar la diferencia entre una buena ronda o sentirse totalmente acabado, porque muchas veces ellos no saben cómo afrontar. Ha estado entrenando sus habilidades, pero en el momento de enfrentar la competencia hay muchas cosas alrededor que no sabe cómo hacer. Entonces hay que poder superar, ay, me tengo que quedar quieta, hay que superar esos momentos críticos que tiene la competencia y que de pronto él dice, no, yo ya estoy preparada o papá y mamá me dijeron que estábamos divinamente, que ya preparé la cabeza, pero llego a la competencia, llega el niño a la competencia y queda como, uy, ¿y ahora qué hago? Y claro, aquí tengo que hacer una aclaración y es que esto implica que, por supuesto, el psicólogo, en este caso de golf, sepa de golf, sepa cómo esa rutina de calentamiento un golfista, sepa cuando entra al campo, pues cómo caminar en el campo, cómo estar a la distancia prudente, cómo estar observando para poder retroalimentar. ¿Y qué es lo que el psicólogo retroalimenta? Comportamientos.
Nunca retroalimentamos el swing, la técnica, además, porque eso no es nuestra especialidad, que eso incluso tiene que ver con otro mito. Muchos niños y papás nos dicen, Sandra, ¿y tú juegas golf? Yo, no, cero. A todos los palos le pego 40 yardas, entonces ya deseché esa posibilidad. Pero sí sé bastante y sí sabemos bastante de golf, pero lo nuestro es el comportamiento en el campo. Entonces, ¿cuál podría ser la intervención de un psicólogo en competencia? Es algo que en psicología se llama el aseguramiento del estado mental, que es observar el comportamiento del atleta previo a la competencia, que es ayudarlo durante el calentamiento a repasar sus tareas, a revisar su enfoque, a mantener el estado de activación en un punto óptimo y que es luego, observándolo en el campo, cuando termina la ronda, poder retroalimentar con él qué vimos desde lo comportamental, qué rescatamos de positivo, pero luego también ayudándolo a hacer lo que llamamos en psicología un cierre cognitivo de la ronda. ¿Qué es eso? Que nos sentamos terminamos la ronda y decimos que hiciste bien, cómo estuvieron las tareas, qué pasó y ya, hacemos relajación mental, que es algo que vamos a hacer, bueno, no me adelanto, pero hacemos relajación, nos recuperamos para estar mentalmente listos para el día siguiente. Porque miren, si el primer día yo jugué lo que esperaba jugar, va a ser mucho más fácil recuperarse. Pero si el primer día de un torneo tú jugaste muy mal, no se ha terminado el torneo, todavía quedan muchísimos hoyos y muchísimos golpes. O si el primer día tú jugaste demasiado bien, también hay que volver a la calma, porque hemos tenido ejemplos de atletas que el primer día jugaron súper bien y al segundo día saben que van de líderes y es un día fatal. ¿No? Y ya. O sea, hicieron todas y volvieron al fondo de la tabla. Y hemos visto también lo contrario, ¿no? Yo recuerdo hace muchísimos años una golfista mía que terminado el penúltimo día jugó mal, se fue como al tercer o cuarto puesto y salió y se atacó a llorar y afortunadamente estábamos haciendo ese acompañamiento a competencia, porque es lograr reenfocar y decir, el torneo no se ha acabado. El torneo aún se puede ganar. Y efectivamente al final fue campeona nacional prejuvenil. Entonces, muy importante que entendamos que ese proceso de entrenamiento mental no es solo para un momento y no es solo en el proceso de preparación, también es en la competencia. Y es más, es mucho mejor que sea conjunto, que estés en el proceso de preparación y que luego estés en la competencia, porque ahí es donde uno como psicólogo va a hacer el examen de lo mental, ¿verdad? Porque también pasa mucho que nos llaman faltando una semana para la competencia. Entonces, hey, tengo competencia la otra semana y estoy muy ansioso, tengo problemas. Ya vimos, mago sin magia, ¿no? Bomberos, apaguen este incendio. Sandra Yales, miren a ver qué pueden hacer. Y hay cosas que uno puede hacer, pero entender que el entrenamiento mental es un proceso continuo de todo el tiempo es un mito que tenemos también que tener en cuenta y que derrumbar. Bueno, y este es mi quinto mito con los temas médicos, Sandra y Alex. Y Sí, señor. básicamente es ese mito de que los niños, tú lo que necesitas es más energía y más músculos para pegarle más duro a la bola. Y estamos hablando de un jugador de 9 10 años que todavía no ha empezado desarrollo, que todavía, pues obviamente sus músculos, sus huesos, todo su cuerpo tiene una edad cronológica de 10 años y que además puede tener una maduración un poco lenta, familiarmente hablando, porque genéticamente está así predispuesto, pero nosotros necesitamos que tenga más energía, entonces los cargamos con carbohidratos, venga en el desayuno, pues no se puede hacer publicidad, pero alguna de esas bebidas con alta carga de azúcares y tome esto porque usted lo que necesita es energía, pues. Y claro, ese niño, como dice Sandra, pues claro, recibe una gran carga de carbohidratos, eso por allá levanta su glicemia, pasa un montón de cosas en su cuerpito, entre otras cosas, pues se pone hiperactivo y lo que menos va a lograr es concentración y lo que menos va a tener es gasolina para poder mantener una ronda, porque va a ser un pico y después va a caer. Pero bueno, es algo puntual. Pero en el tema de los músculos, pensamos
que claro, el golpe o la distancia que obtenemos con cada golpe, lo largo que somos capaces, va a depender de qué tanta tenga. Y se ha hecho ver, por ahí un micrófono, ¿Te tomaste un Gastrosep antes de cenar? por ahí un micrófono abierto. Antes de comer. Eh, ¿Quién tiene un micrófono abierto? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. ¿Sí? Hola. Hola. Sandra, hay un micrófono abierto, ¿no? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Ya lo cerraron, doctor Vaquero. Ya lo Ok, cerraron. gracias, Carlos. Entonces, ¿qué pasa con el tema del desarrollo muscular? Hay que esperar porque realmente en el golf, son algunos de los ejercicios que hacen en el golf siguiente. Sandra, por favor. Realmente en el golf, lo que vemos es que el niño, digamos, en crecimiento, en desarrollo, no necesita desarrollar grupos musculares específicos. O sea, no se debe hacer, de hecho, en ningún deporte en niños antes de los 13 o los 14 años. Tenemos que animar incluso a que los niños practicando golf practiquen otros deportes. No importa que lo hagan de manera recreativa, pero que esto básicamente ahí puse ejemplo de ciclismo, escalada, de rock y tal. Esto básicamente lo que lo va a ayudar al joven competidor o a la niña competidora es a desarrollar habilidades de movimiento que son fundamentales para poder obtener a largo plazo las habilidades específicas para poder hacer un buen swing o un swing competitivo de golf. Entonces, el mito de destruir es no tenemos que trabajar la parte muscular. No le va a pegar más fuerte a la bola el niño porque tenga mayor masa muscular, porque tenga bíceps, porque tenga tríceps, porque tenga cuadríceps. O sea, debemos fomentar en él un desarrollo integral a través de otro tipo de deportes que permitan adquieran movimientos que él pueda utilizar durante el swing. Un programa de entrenamiento de fuerza para golfistas jóvenes debe solamente centrarse en ejercicios funcionales, no en estar haciendo, por ejemplo, ejercicio de brazos o de piernas. Porque en el golf lo que necesitamos son movimientos fluidos y coordinados, donde ya les dije, intervienen muchos grupos musculares, articulaciones y tendones. Si yo de alguna manera forzo un desarrollo muscular de una manera no coordinada en ese niño en etapas muy tempranas, lo que voy a hacer, entre comillas, es volverlo torpe, hacer que sus movimientos no sean fluidos y que esto pueda desembocar en lesiones, incluso lesiones muy graves, o en que realmente su rendimiento se vea afectado y el niño termine pues retirado de la práctica de este deporte. Siguiente, Sandra, por favor, que creo que con esta termino. Ahí, sí, señor, ahí terminamos como 9 mitos. Seguramente que entre todos podríamos encontrar un montón más, pero queremos ir dando una información y una formación que nos ayude a que interactuando todos de una manera científicamente probada, mejor, pues tengamos niños que perdonen el golf, que lo hagan bien, que se diviertan, que sean felices y que preserven su salud. Por eso, digamos que para terminar estos mitos, pues tenemos esta conclusión. Ahí, ya. Y queremos cerrar esta charla con esta frase. Dejemos atrás los mitos que limitan nuestro cuerpo y nuestra mente y abracemos el poder de la educación con un enfoque equilibrado entre salud física y fortaleza mental. Jugaremos al golf, no solo para ganar, sino para disfrutar cada swing con alegría y bienestar. El conocimiento es la clave para jugar mejor y ser más felices en el campo. Así que bueno, eso es lo que hoy juntamente con el doctor Vaquero habíamos preparado para ustedes y voy a dejar de compartir. Si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud, pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias. Sí, yo creo que abramos el espacio para un par de preguntas, ¿no es cierto? O sea, que alguien se anime a hacer alguna pregunta que podamos resolver, ¿no? Con mucho gusto. Por ahí están escribiendo Una, muchas gracias. una pregunta, Alexander, sí, muy buenas noches y de verdad que mil gracias por, por estos conocimientos y definitivamente
definitivamente la psicología en el deporte es un punto muy, muy, muy importante. ¿Sí? Nosotros en el golf hemos insistido en, en poder tener como ese servicio profesional de apoyar esa instancia posible que la tengamos. Mm, Entiendo que es muy, muy importante cómo hiciéramos para que de pronto se pudiera llevar a cabo eh, ese, ese, esa ayuda o esa colaboración psicológica que necesitan nuestros hijos deportistas en la federación, en la academia de golf. Mm, doctor Vaquero. O sea, pues Pues los chicos van, hacen la parte física, deportiva y llevamos mm, así muchos años, pero la verdad no vemos es el tema a nivel psicológico que se le está dando la preponderancia que realmente se requiere. ok. Juanca. Si quieres, yo te ayudo a responder esa pregunta con el tema de la academia. Juanca, Eh, Señor, sigue, por favor. ok. Nosotros en la academia me hablas de la academia de la federación, ¿cierto? Sí, 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 entiendo que así sí. es. Así es, Juan Carlos. Ok, entonces mira, nosotros en la academia pues estamos empezando un proceso que arrancamos realmente de ceros hace más o menos año y medio. Empezamos como hemos empezado la división junior que ha sido de abajo. Entonces lo que estamos tratando de hacer es creando en la academia mucho amor por el golf, ¿sí? Que ellos empiecen una competencia sana y divertida por el momento, pero lógicamente como todo se va creciendo y afortunadamente va mejorando, la academia lo que nos está comenzando a pedir es todo eso que tú estás diciendo, la parte psicológica, la parte de entrenamiento un poco más técnico hasta llegar a un alto rendimiento. Entonces, en este momento estamos en el proceso de montar en la academia de la federación el tema de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque los mismos hijos de ustedes ya no lo están pidiendo, ya están comenzando a salir a unos torneos, ya están dando muy buenos resultados y estamos en ese proceso, ¿sí? Lo vamos llevando lentamente, pero seguros de que lo que estamos haciendo y que esos niños que están ahí en esa academia hoy son felices, ¿sí? Pero ellos, pues voy a decir algo, ellos comienzan a ser un poquito infelices cuando ya comienzan a verse en la competencia completa y ahí es donde necesitamos darles el apoyo y hacer un programa un poco más robusto con el tema técnico y el tema psicológico y el tema nutricional y el tema, o sea, todo lo que viene alrededor de un deportista de alto rendimiento. Entonces, ahí vamos. Juan Carlos, Sí, te complemento. Perfecto, Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Estamos muy atentos. Gracias. Con mucho gusto. Alexander, te complemento un poco y complemento un poco a Juan Carlos. Sí, doctor. Esta junta directiva, presidida por el doctor Camilo Sánchez, y te repito, con el acompañamiento de Fabio Villamizar desde la División Junior, se ha concentrado, digamos, con ese plan de desarrollo que se resume en más golf. O sea, la idea es que mucha más gente pueda practicar golf, que podamos tener una gran base, como lo decía Juan Carlos, y que por supuesto, incrementando la base, pues vas a tener niveles superiores o niveles de mayor rendimiento, que son los de alta competencia. Entonces, todo esto, como ha muy bien expresado Juan Carlos, se ha hecho de manera planeada, progresiva, si quieres un poco probando conceptos, ¿verdad? Para poder ir avanzando. El hecho que estemos convocados en esta reunión, que esta sea ya la cuarta reunión que hacemos, ¿verdad, Sandra? tercera. 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 Tercera, perdón, de un ciclo de 7 conferencias obedece a este tipo de iniciativas. O sea, es la materialización de esto que te decía Juan Carlos. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es poder llevar al centro de alto rendimiento, llevar a nuestra escuela todas estas herramientas, ¿verdad? Para poder aplicarlas desde la base, de una manera muy general, para el niño que va a aprender a jugar golf, para el niño que quiere desarrollar una habilidad dentro de sus habilidades sociales, si quieres, que es la práctica del deporte, pero poder incluso arropar este grupo de niños enfocados luego en lo que Juan Carlos te decía que era la alta competencia, o sea que desde el centro de alto rendimiento nosotros podamos tener un equipo
esté conformado por nutricionistas, ojalá por médicos del deporte, por psicología, por terapeutas físicos, donde nosotros podamos entregar un modelo de escuela que se pueda replicar en todas las escuelas de todos los clubes sociales o todos los sitios donde existe cancha de golf y donde existen escuelas infantiles para la práctica del deporte. O sea, la idea es que la prueba de concepto, el estándar de oro de lo que nosotros hacemos en las escuelas de formación para nuestros jóvenes golfistas sea el centro de alto rendimiento y que a partir de la validación de esos conceptos eso pueda ser extrapolado a las diferentes escuelas del país. Yo, por ejemplo, en el club en el cual estoy, todo el mundo se concentra en el tema de la parte técnica de la práctica del deporte, pero nadie se preocupa por temas básicos, por ejemplo, como la nutrición o la psicología. Ahí tenemos pendiente una visita de Sandra y Alexandra a nuestra escuela, que las vamos a empezar a mover por el país, obviamente para que ellas puedan, de viva voz, conocer, entender, vivir lo que sucede particularmente en nuestra escuela y puedan darle las herramientas necesarias a las familias, a los padres y a los niños para que la práctica del deporte sea placentera y para que los que necesiten acompañamiento y trabajo en alta competencia, pues tengan identificado dónde acudir para poder obtener esa ayuda. Así es, mil gracias. Muchas César gracias. Acevedo tiene levantada la mano, creo. Hola Alex, habla Liz, ¿cómo estás? Ah, hola Liz, ¿cómo están? Bien, tengo una pregunta para el doctor Vaquero y es un tema que hemos visto nosotros. Ahorita Pablo está asistiendo a las competencias ya en diferentes ciudades. Nosotros somos de Bogotá, pero vemos cómo. Hola. Ya te Sí, te oímos. Sí, te escuchamos. escuchamos. Vemos cómo, o más bien se nos genera mucho la inquietud de cuál es la mejor forma para hidratar a los niños en competencia, porque vemos cómo hay niños, o sea, cómo se mueve mucho el tema de las bebidas de los Gatorades, de los sueros de rehidratación oral, eh, o sea, ¿qué es lo mejor? Porque es que entendemos nosotros que realmente es una carga física muy, muy grande, lo que usted decía es muy cierto. O sea, la gente que no hace golf cree que no es nada desgastante, pero 5 horas un niño a las 11 de la mañana a 32 grados y hasta más, pues es realmente un ejercicio muy pesado para ellos y quisiéramos saber, uno, cómo es la mejor forma para hidratar a los niños y dos, también hablaba de la dieta, el tema de la carga energética, por supuesto, no está bien darle nada, ninguno de estos preparados a los niños, pero cómo es lo ideal para prepararlos para las competencias. Liz, me dijes tu nombre, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta, excelente. Además porque me brinda la oportunidad de poder tratar este tema. Lo primero es que, claro, como toda práctica deportiva, pues exige, ya te lo mostré, un aumento de la rata metabólica y cada vez que uno incrementa su rata metabólica necesita agua, porque el organismo para poder funcionar, para poder quemar y obtener esta energía de los alimentos de la reserva necesita agua. O sea, los niños durante la práctica de una ronda de golf necesitan hidratarse. Punto. No hay ninguna duda al respecto. No importa que estén en clima frío o que estén en clima caliente. La diferencia con la práctica del golf en clima frío a en clima caliente, o sea, con altas temperaturas, es que en clima frío la sensación de sed no se va a dar. O sea, es muy poco probable que el niño pierda suficiente cantidad de agua como para que el niño se genere la sensación de sed. Por eso es importante estar suministrando agua, sobre todo agua libre, no esta agua de algunas bebidas que contienen azúcares, que digamos algunas que tú nombraste comercialmente contienen azúcares, y que esas bebidas de alguna manera lo que terminan, azúcares y algunas sales, lo que terminan es aumentando la osmolaridad de la sangre, o sea, aumentando muchos electrolitos en sangre y terminan produciendo un efecto contrario. Entonces, ¿con qué hidrato a mi hijo? El niño debe hidratarse con agua, agua libre. No necesita tomar ninguna bebida rehidratante porque él no está haciendo una actividad intensa en la cual esté perdiendo sales o esté perdiendo cosas que deban ser suplementadas. Eso de manera general. Ahora, si vienes a la costa, un niño que juega en el interior y se somete a 35, 36 grados de temperatura durante rondas de entre las 10 y las 2 de la tarde, y si tiene que tomar algún tipo de bebida que tenga algo de sodio, ¿verdad? Algo de cloro, si quieres algo de potasio. Eso se consigue en estas bebidas comerciales que tienen electrolitos y que no tienen tanto azúcar. El símil que te puedo hacer es cuando tú vienes de Bogotá y te vas a la playa. Si tú te vas a la playa, te colocas al sol, estás
digamos, con el resplandor y tal, te va a dar sed, tienes que tomar agua libre, pero también tienes que tomar algo que contenga sal. Y algo que contenga sal son algunas de estas bebidas, repito, que no quiero decir nombres comerciales, pero bueno, tú las conoces, ¿verdad? Bebidas que son hidratantes, no rehidratantes, porque el niño no está deshidratado. Bebidas hidratantes para que el niño pueda rendir y pueda tener esto. Darle al niño estas bebidas muy populares que tú ves que aparecen en comerciales y tal, que te tienes que tomar una botella de esta bebida en los primeros 3 hoyos, una en los segundos hoyos, no le hace beneficio a tu niño. Al contrario, le estás metiendo una carga muy alta de glucosa, de azúcares, y una carga muy alta de electrolitos que van a conseguir el efecto contrario. Y es que el niño va a necesitar más agua para poder manejar esta carga que técnicamente se llama carga osmótica, le estás entregando al niño. Respuesta entonces concreta, la mejor forma de hidratar a un niño que esté jugando una ronda de golf es con agua, agua libre. No tiene que ser agua de panela, no tiene que ser agua con sal, no tiene que ser agua de agua libre, agua fresca, ojalá fría para poder disminuir un poco la temperatura corporal. Y si estás en un clima caliente, donde hay mucha sudoración, donde se ve el sudor, se ve lo que el niño está perdiendo, puedes intentar en ese momento darle algún tipo de bebida que contenga, repito, electrolitos, no rehidratantes, sino simplemente que mantenga las concentraciones de lo que está perdiendo. Con respecto a la comida, ya lo anotamos, estas cargas altas de azúcares, lo que terminan generando es un efecto contrario, porque el niño, su cuerpo, para poder manejar, igual que pasa en los adultos, esta gran cantidad de azúcar libera insulina, y después de que esta insulina actúa sobre la glucosa, el niño va a bajar sus niveles de azúcar y lo que va a caer es en un estado como de sopor, en un estado de cansancio, que él lo va a percibir. Entonces tú dices, ¿cómo lo alimento durante la competencia? Pues existen formas de darle de manera permanente algún tipo de nutrición, fruto seco, alguna galleta, algún tipo de cosas que puedan mantener alguna energía, ¿verdad? Sin que tenga esos picos altos de temperatura, esos picos altos de ingesta calórica, como la que sucede cuando le damos estas bebidas, estas barras energizadas o energizantes que tienen una alta carga de carbohidratos. Perfecto, Buenísimo. buenísimo. Y bueno, no sé, Juanca, si una pregunta más para cerrar, si No, hay. no veo ahí más preguntas. Perfecto. Bueno, No, pues agradecerles. Como siempre, ustedes tan lindas y hoy al doctor Vaquero, de verdad que hizo esta charla excelente. Los esperamos para la otra semana, el próximo martes. Estaremos compartiendo para que la charla de hoy la estaremos compartiendo en todos los grupos de la División Junior para que por favor nos multipliquen ahí con todos sus amigos, padres de familia, aunque ahí pues yo sé que hay 1.000 y pico de personas, sabemos que estábamos en tu semana de receso, pero bueno, igual esperemos que sigan disfrutando de estos tres profesionales tan increíbles que tenemos con nosotros acá en la división. Muchas gracias. sí, importantísimo. La próximo martes creo que tenemos con los coaches y luego tenemos nuevamente con sus hijos. Cuando sea la de los chicos, porfa, invítenlos, tráiganlos, porque hemos preparado temas muy específicos también para ellos y bueno, con ustedes nos seguimos viendo en el camino. Muchas gracias a todos, a Gracias la a todos. federación, a todo el equipo de apoyo, Carlos, Juanca, Andrea, Andrea, Natalia y todos. Muchas gracias, doctor Vaquero, un gusto. Gracias, gracias a Cuídense ustedes. Feliz noche mucho. a feliz todos, que estén muy Chao, noche. bien. chao. Chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, Hasta luego. gracias.